dinámica y en específico vamos a revisar el síndrome de X frágil. Los objetivos son conocer las generalidades sobre las enfermedades por expansiones de short tandem repeats o microsatélites, que igual los vamos a nombrar indistintamente en esta presentación, esos dos términos. Conocer los fenotipos relacionados a la expansión del trinucleótido en el gen FMR1 y cómo se estudia el síndrome de X frágil. Bueno, vamos a ver una introducción, mecanismos de expansiones dinámicas, mecanismos fisiopatológicos de daño, desórdenes relacionados, alteraciones en el gen FMR1, la clínica, el diagnóstico molecular y conclusiones. La presentación son dos partes finalmente, un poco de generalidades de las expansiones dinámicas y después entrando un poco más en el síndrome de X frágil en sí. Eh, bueno, el síndrome X frágil es una patología bastante importante porque es la causa más común de discapacidad intelectual hereditaria y de autismo de causa monogénica. Su nombre proviene debido a que en un grupo de pacientes con autismo, al revisar los cariogramas, se dieron cuenta que algunos de estos pacientes, en el brazo largo del cromosoma X, presentaba este sitio, un sitio frágil, que se ve un estrechamiento, que esto se genera secundario a un retraso en la replicación de esta zona, por lo cual se ve más estrecho y este sitio se puede ver en un cariograma normal, sin embargo es mucho más fácil de ver y uno lo puede encontrar en un paciente con X frágil si es que se hace un cariograma en un medio depletado de ácido fólico. Entonces, en un momento de la historia, así se realizaba el estudio de síndrome X frágil antes de que tuviéramos técnicas más avanzadas. Em, la incidencia es 1 en 4.000 en hombres y 1 en 7.000 en mujeres. Esta diferencia va de la mano a que es una herencia ligada al X recesiva y la principal causa del síndrome X frágil es debido a una expansión mayor a 200 repeticiones del trinucleótido CGG en la región no traducida 5' del gen FMR1, lo que posteriormente genera una metilación y un silenciamiento del gen, que es lo que vamos a revisar en esta presentación. Como introducción importante ubicarnos en qué consisten los STR. Entonces, bueno, el genoma humano, esto es esquemático, pero como para ponerse en dónde vamos a estar, lo podemos dividir en regiones génicas y secuencias relacionadas, que es más o menos un cuarto del genoma, siendo las regiones codificantes y regulatorias solamente un 2% del genoma. Regiones intergénicas son más o menos 3/4 del genoma, aproximadamente la mitad de esta región del genoma es repetitivo y de estas repeticiones un 10% del genoma en total es repetida en tándem. Y las que nos interesa hoy día son las repeticiones microsatelitales, que son repeticiones cortas de hasta 6 pares de base, que este número es un poco arbitrario, puede variar en la literatura, a veces mencionan que puede ser hasta 10 repeticiones de pares de base, pero son repeticiones más o menos cortas. Y estas regiones microsatelitales no es que solamente estén en regiones intergénicas, sino que también pueden estar en los genes y en las secuencias relacionadas. Estos STR han sido súper importantes para la evolución de las especies debido a que le brindan inestabilidad a ciertas regiones del ADN, propendiendo que surjan nuevas variantes. Eh, También funcionan como regiones promotoras de algunos genes eh, para modificar metilación, transcripción, splicing. Sin embargo, esta gran variabilidad que genera, eh, pese a que tiene sus cosas buenas, también puede tener su efecto negativo, que es lo que vamos a ver hoy día. Eh, bueno, como ya vimos, corresponden más o menos 3% del genoma y pueden estar distribuidas a lo largo de todo el genoma. Este es un esquema de un gen, de la visión clásica de gen, en donde hay un promotor, una región 5 UTR, un exón, una región, regiones intrónicas y una región ya 3 UTR. Lo que quería mostrar en esta diapositiva es que, bueno, hay muchas enfermedades por expansiones dinámicas. Actualmente vamos en aproximadamente 55, pero van en creciente aumento. Y estas expansiones pueden estar ubicadas en distintas zonas del gen. Pueden estar ubicadas en su región promotora, como es el caso del síndrome X frágil, que es lo que vamos a revisar hoy día. Pueden estar ubicadas en zonas exónicas, como en el caso típico de la enfermedad de Huntington. eh, Pueden estar ubicadas en regiones intrónicas, como la distrofia miotónica tipo 2, que, dicho sea de paso, no es una repetición de trinucleótidos, sino son tetranucleótidos. Estas repeticiones pueden ser, no es necesario que sean de 3, pueden ser de 4, de 5, de 6, etcétera. Eh, y en regiones ya más terminales, como la distrofia miotónica tipo 1, que es un trinucleótido también. Entonces, lo importante es que estas repeticiones pueden estar a lo largo de distintas zonas del gen. Eh,
las enfermedades por expansión de trinucleótidos, además de compartir que, bueno, son por expansiones, comparten algunos fenómenos comunes en donde se pueden presentar en algunas enfermedades, no en todas, fenómenos anticipatorios, que consta básicamente en que a medida que avanzan las generaciones, estas expansiones se van haciendo más grandes y los síntomas pudieran presentarse o a una menor edad o a una mayor severidad o a una menor edad y mayor severidad. Y también comparten mecanismos fisiopatológicos comunes de daño, que es lo que vamos a revisar en las siguientes diapositivas, y modos de herencias similares asociados que también cuentan con inestabilidad tanto meiótica como somática. A lo largo de los años, desde el 91 se descubrió la primera enfermedad por expansión, que fue, bueno, el síndrome de X frágil. Posteriormente, a medida que fueron avanzando los años, se fueron desarrollando nuevas técnicas, sin embargo, no se vio un aumento sustancial en la velocidad de descubrimiento de estas enfermedades, hasta que llegamos aproximadamente al año 2017 aproximadamente, en donde la secuenciación empieza a ser por secuencias largas. Y esto permite que sea mucho más fácil identificar y alinear estas zonas de repetición en el genoma, cosa que es muy difícil si es que uno hace secuencias, lecturas de secuencias cortas, que lo vamos a revisar más adelante, en más detalle. ¿Cómo se generan estas expansiones? Bueno, hay distintas teorías. Una de las teorías que más fuerza tuvo y que primero surgió fue la teoría de slippage, en donde acá tenemos una hebra de ADN que se está replicando. Cada numerito representa una repetición. En este caso vamos a decir que, por ejemplo, una repetición de algún trinucleótido. Entonces, tenemos esta hebra que es la hebra nueva, la hebra que se está sintetizando, siempre en dirección 5', 3', y a medida que se va generando esta hebra, en ocasiones, en estas enfermedades por expansión, se puede generar estructuras secundarias, porque estas repeticiones pueden ser complementarias entre sí y generan esta estructura que en este caso se llama hairpin, lo cual hace que la replicación empiece un poco más atrás de donde debería, en vez de partir acá alineada, esta que debería estar alineada con el cuadro, acá se alinea con el 3, lo cual finalmente hace que una hebra quede con una repetición más, la cual posteriormente, cuando se replique esta hebra, la copia va a tener 11 repeticiones en vez de 10, que sería lo normal. Y al contrario, si es que la hebra molde genera una estructura secundaria, puede pasar lo contrario. Se puede saltar como esa zona y generar una constricción de la expansión. O sea que las expansiones las zonas de repetición no solamente se pueden expandir, sino que también se pueden achicar la zona de expansión. Sin embargo, si es que uno se pone a pensar en esto, claro, esto solamente explicaría expansiones del mismo tamaño de la estructura secundaria que se forma. Por ejemplo, si tenemos un hairpin formado por 3 repeticiones, la expansión debería ser de 3 repeticiones. Sin embargo, sabemos que algunas enfermedades por expansión generan expansiones mucho más grandes, pueden generarse expansiones de 1000 repeticiones de una generación a otra. Entonces, esta teoría se quedaría un poco corta en explicar esa situación. Eh, por eso surgieron nuevas teorías para explicar estos mecanismos de expansión. Para esto hay que recordar un poco del el proceso de replicación del ADN, en donde tenemos nuestra horquilla de replicación, donde tenemos una hebra que es conductora, que se va a estar replicando continuamente, y una hebra que se va a replicar de manera discontinua, generando de esta forma los fragmentos de Okazaki, que posteriormente van a ir madurando y se van a ir uniendo entre sí. Entonces, lo que tenemos acá es una teoría de que en la hebra discontinua, es decir, la que está generando fragmentos de Okazaki, tenemos un fragmento de Okazaki que ya está generado acá, pero que le falta madurar, y acá se está generando el siguiente fragmento. Sin embargo, el fragmento que ya estaba generado, por complementariedad de base, empieza a formar una estructura secundaria. Entonces, este fragmento que se está generando avanza más de lo que debería, generando una expansión. Otro modelo es el que ya revisamos, el modelo de Slippage, que es el modelo clásico, y los otros dos modelos consisten básicamente en que en las zonas que son altamente repetitivas, por ejemplo, de CGG, que es el caso que estamos viendo ahora, se genera un enlentecimiento de la replicación. Al enlentecerse esta zona, le da más tiempo para que las hebras de DNA formen estructuras secundarias, ya sean entre sí o que usen la hebra adyacente, en este caso un fragmento de Okazaki,
para cambiar el molde y empezar a expandirse siguiendo en este caso el fragmento de Okazaki, lo que generaría expansión también de la zona. Esos son los modelos. Lo más probable que ocurra es que se mezclen estos distintos modelos según la expansión, la cantidad de bases que hayan y el tipo de bases que haya por sus propiedades físico-químicas que tenga cada zona repetida. En cuanto a los mecanismos de daño, porque vimos recién cómo se genera la expansión, ahora vamos a ver cómo estas expansiones generan daño. Bueno, tenemos acá, como lo mencioné al principio, que bueno, intergeneracionalmente estas expansiones, por los mecanismos de expansión, van a ir creciendo o también se pueden ir achicando, depende del tipo de expansión. Eh, Sin embargo, también una misma expansión en una misma persona también puede tener mosaicismo somático, es decir, que en el mismo individuo tengamos distintos tejidos con distintos números de repeticiones. Esto se ve súper bien en la distrofia miotónica tipo 1, en donde en general en sangre, cuando hacemos conteo de expansión del trinucleótido CTG, tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, 150, por ejemplo, repeticiones. Sin embargo, si hacemos una muestra de músculo, lo más probable es que encontremos mucha más expansión, cercano a los 1000 más o menos. Esto se explica por el mosaicismo somático que tiene estas mismas expansiones, que también en las mitosis también se genera expansión. En cuanto al mecanismo en sí del daño, tenemos distintos tipos. Estos mecanismos son comunes para las distintas enfermedades. No es que todas las enfermedades tengan todos los daños, sino que distintas enfermedades pueden tener uno u otro, una mezcla de alguno de estos. El mecanismo de la metilación del DNA, lo que ocurre es que la hebra de DNA genera estructuras secundarias, eh, lo cual estimula que se unan ciertas proteínas y estas estimulan a que se metilen ciertas zonas del DNA. Todavía no está tan claro cómo pasa esto, pero la teoría más aceptada es que es secundaria, las estructuras secundarias que se forman, que se genera la metilación del DNA y al metilarse una zona del DNA, por ejemplo, una zona promotora, va a hacer que ese gen se silencie y que finalmente no exprese proteínas, por lo cual finalmente es como que el gen no estuviera al fin y al cabo. Otro mecanismo de daño, esto ya es por que el RNA, eh, al tener el RNA mensajero, al estar igual repetido, porque como el DNA está repetido, el RNA también va a estar repetido, se van a generar estructuras secundarias en el RNA. Y este RNA con estas estructuras secundarias van a secuestrar algunas proteínas que son importantes para el adecuado funcionamiento del núcleo celular, procesamiento post-transcripcional del RNA, eh, que esto se ve muy bien en la distrofia miotónica tipo 1, en donde se secuestran proteínas MBNL, RBP, las cuales son súper importantes para el splicing. Entonces, al final, el daño que se genera, más que por el RNA en sí, es por el secuestro de estas proteínas que hacen que no se genere un adecuado splicing de muchos otros genes. De hecho, la miotonía en la distrofia miotónica tipo 1, lo más aceptado es que la miotonía se genera por una alteración de splicing de un gen que traduce para un canal de cloro. Eh, Otro mecanismo de daño es que, bueno, este es el mecanismo clásico del Huntington, en que en la región codificante, es decir, en la zona exónica, tenemos estos STR que se van a repetir y va a empezar a agregarse a una cadena aminoácidos que no deberían estar y que se pueden plegar sobre sí mismos y generar daño, porque claro, el producto, la proteína final va a estar mutada y esto va a adquirir distintas conformaciones y van a generar daño. Y el mecanismo más reciente descrito y descubierto es un inicio de la traducción no canónica, es decir, que no inicia en el codón de inicio con sus secuencias también de inicio concomitantes, sino que inicia en cualquier lado. Entonces, al iniciar en una zona que no es la que debería partir, se pueden generar distintas situaciones, corrimientos de marco de lectura, aparición de aminoácidos adicionales que no deberían estar, etcétera. Entonces, estos cuatro mecanismos son los que en general se conjugan en las distintas enfermedades por expansiones dinámicas. Y ahora más en cuanto al relacionado al gen FMR1, bueno, como ya vimos, el gen FMR1 en su región 5UTR normalmente presenta repeticiones CGG. En la población chilena lo normal es que tengamos entre 29 a 30 repeticiones CGG interrumpidas por dos zonas que se llaman interrupciones AGG.
Estas zonas son importantes porque le dan estabilidad a esa hebra de ADN, hace que sea menos probable que se formen estructuras secundarias. Por eso, si es que tuviéramos un paciente con un número de repeticiones X sin ninguna interrupción de AGG, sería más probable que expanda que el mismo que otro paciente con el mismo número de repeticiones, pero con interrupciones AGG. Lo normal es que tenga menos de 45 repeticiones este gen en su región 5 UTR. Alteraciones en este gen, bueno, conducen al déficit de la proteína FMRP, y esta proteína está implicada en la sinaptogénesis, especialmente en la corteza cerebral, el cerebelo y el hipocampo, cumpliendo un rol en la modificación de la estructura sináptica en respuesta a la estimulación ambiental. Es una proteína que se une al RNA y está involucrada en distintos procesos a nivel cerebral y a nivel molecular. Eh, y se ha visto que esta proteína está implicada en la traducción de distintas otras proteínas, en las cuales hay muchas que se han asociado con el autismo. Bueno, acá vemos la proteína FMRP, que cada vez se ve que influye más en distintas áreas, ya sea dándole estabilidad en el RNA mensajero de distintos otros transcritos, en el transporte de este RNA mensajero en zonas del cerebro, en mantención de la cromatina, en regulación de proteínas ya post-transduccional y en la edición de RNA. Entonces es una proteína que participa en muchos aspectos y cada vez se están descubriendo y estudiando más funciones que tiene esta proteína. Eh, bueno, como ya revisamos, lo normal es que tengamos menos de 45 repeticiones CGG. Cuando tenemos entre 45 y 54 repeticiones EGG, se llama zona intermedia o zona gris, en donde no sabemos bien si es que va a expandir esa zona o si es que va a generar algún daño. La zona de premutación es entre 55 y 200 repeticiones, en donde vamos a tener un RNA que va a estar más largo de lo normal, y también vamos a tener que se genera más RNA de lo normal, que lo vamos a revisar a continuación. Y si es que tenemos más de 200 repeticiones CGG, esta zona se va a metilar, entonces se va a silenciar el gen y en este caso no vamos a tener RNA mensajero. En la premutación lo que se ha visto es que además de que, claro, está más grande el RNA mensajero, también hay más cantidad. Esto probablemente se genera por algún efecto de retroalimentación negativa porque la proteína que se está generando no es funcional. Em, También, por los mecanismos que vimos anteriormente, se piensa que al alterarse el splicing de este transcrito, también influiría a menos proteína funcional y también por el mismo mecanismo de retroalimentación positiva aumentar la cantidad de RNA mensajero. Para que este RNA mensajero, lo que se ha visto es que no basta solamente con que esté aumentado de número, de cantidad, sino que también el tamaño de la expansión también es importante. Esto se ha visto en modelos en ratones, en donde han estimulado la producción de RNA mensajero, pero normal, no con premutación, y no genera daño. Que esto es lo que venía en esta diapositiva. Bueno, acá vimos las proteínas que se secuestran, se genera alteración del splicing, se puede generar traducción no canónica, entonces vamos a tener una proteína que va a tener aminoácidos que no deberían estar. Y lo otro importante, que al haber más RNA mensajero circulando, este RNA mensajero se puede incorporar en la zona de replicación del DNA, formando una estructura que se llama R-loop, que es la horquilla de replicación en donde se mete este RNA, se incorpora, y esto propende a que el DNA de la otra hebra forme estructuras secundarias porque al estar libre es más probable que interactúe entre sí mismos. Eh, y esto también, como ya revisamos, la formación de estructuras secundarias, bueno, va a llevar a distintas formas de daño. En cuanto a la premutación, hay dos fenotipos descritos más clásicamente. Esteban, ¿puedes expandirte un poquito en el anterior? Porque te acuerdas que la Sí, pregunta más importante era, por la cual hiciste este seminario, era la razón por la cual el RNA era el que era tóxico y producía síntomas. Después, porque acuérdate que el resto de las personas pueden no saberlo bien para que lo expliques un poco mejor, más sencillo, y termines eh, en ese en- objetivo. No sé si lo vas a explicar más adelante, pero sí, si le sí, puedes expandir un sigo. poquito más esta. Ya. Bueno, como vimos, la proteína FMRP1 es súper importante para distintas funciones del cerebro y a nivel de distintos tejidos también. Al estar expandido esta zona del RNA mensajero,
va a generar que esta proteína, que es bien importante, no se traduzca bien. Este RNA va a secuestrar otras proteínas que tienen que ver con el splicing de este transcrito. Entonces, al hacer la parte post-transcripcional, es decir, Estás al... hablando de la al- premutación, ¿cierto? Tienes que ser súper claro. sí, Premutación, eso. sí, Porque sí, estamos en la premutación, todo ya, esto es de la dale. premutación. Perfecto. Claro, porque en la mutación completa no hay RNA, eso es importante. En la premutación es donde hay RNA mensajero. Correcto. No, solo Entonces, este, para tu público tienes que decirle qué es lo que vas a hablar, porque si no la gente se pierde, ¿cierto, Martita Hernández? Sí, entonces estamos hablando de premutación y sí, que porque esta cosa que se dice la toxicidad del RNA, ¿cierto? sí. Bueno, como ya vimos, hay distintos mecanismos que el RNA en sí puede generar daño, son los mecanismos que ya revisamos en un comienzo, pero para repasarlo, este RNA que está expandido más de lo normal va a generar estructuras secundarias, como tenemos en esta imagen de acá, en donde va a secuestrar proteínas que son importantes para realizar un adecuado splicing de este mismo RNA y de otros RNA, de otros genes. Entonces, al estar ese splicing alterado, las proteínas en donde están involucradas estas otras proteínas que tienen que ver con regulación del splicing, también van a estar alteradas porque no van a haber pasado por un adecuado splicing. Al estar alterado, en este caso, la proteína FMRP1, va a hacer que por un mecanismo de retroalimentación eh, sería positiva, al estar menos proteína funcional, se va a estimular a que se genere más RNA, porque lo que quiere el organismo básicamente es tener una adecuada cantidad de proteína FMRP. Este es uno de los mecanismos de daño, que no va a tener la proteína 100% funcional, va a estar, pero no como debería estar 100%. Y el otro mecanismo de daño es que al tener estas estructuras secundarias en el RNA mensajero, en la zona de la premutación, eh, se puede generar el ribosoma para iniciar la traducción en vez de iniciarse en algo que se llama marco de lectura abierto, que es esta zona, donde se debería iniciar normalmente, se va a iniciar, por ejemplo, en esta zona de acá, que no es una zona que se debería traducir, es una zona que no se deberían incorporar aminoácidos de esta secuencia de ADN. Esto es porque se cree que la estructura secundaria haría más propenso a que se unieran ciertas otras proteínas que estimularían la unión ribosomal y que partieran esta zona que no es donde debería partir. Al partir por una zona que no debería partir, va a incorporar todos estos aminoácidos que está en la secuencia de ADN previa de la región promotora que no debería estar traducida, se van a incorporar a la proteína. Y esto también va a dar una alteración estructural de la proteína y también, dependiendo de la zona en que se una, se puede generar alteración del marco de lectura. Entonces, se pudiera terminar antes la proteína, truncarse o adquirir otra conformación estructural que no es la que debería tener normalmente. Claro, o sea, en el No sé si... fondo, sí, ahí quedó mejor, porque en el fondo lo que queremos explicar acá, por qué se produce esta acumulación de RNA, ¿cierto? Y que es que él Claro, finalmente es lo que le produce la toxicidad a la célula, porque tú dices, ah, bueno, pero ¿por qué en el fondo era, cuál era el mecanismo por el cual o sea, se seguía haciendo más y más, ¿cierto? Transcripción de esa zona. ¿Te acuerdas sí, que eso era? Y sí, claro, ¿y por qué era el acúmulo? Y el acúmulo porque el RNA que se está, o el RNA, lo que tengamos no está siendo funcional en el fondo. Oye, y en el claro. en el mecanismo B, ¿hay alguna posibilidad también que hay una ganancia de función? ¿Leíste algo de eso? ¿O solo Eh, pérdida? de ganancia de función, yo creo que Sí, sería poco probable, pero no lo revisé no lo revisaste. específicamente. Ya. Se me ocurrió ahora cuando lo Pero explicaste nomás. Sí. sí, pero biológicamente yo creo que es poco probable. Porque igual es incorporar toda una zona que en general debería ser de la zona no traducida y deberían ser secuencias repetitivas de lo que codifique CGG. Entonces, yo creo que no, pero no lo revisé. Habría que revisarlo. Sí, pero Eso y lo... hace sentido lo que respondiste, sí. Gracias. Ya. Bueno, si tienen otras preguntas, me dicen nomás si algo no quedó tan claro para explicarlo al tiro. Em, Ya, también, todo todavía respecto a la premutación, tenemos dos fenotipos clásicos, que es la falla ovárica asociada a X frágil prematura
que en general es un hipogonadismo hipergonadotrópico en mujeres menores de 40 años que portan un alelo con la permutación. En general, la probabilidad de desarrollar esto va aumentando a medida que la expansión es más grande, llegando a 16,4 veces más probable cuando la expansión es más de 100 repeticiones. Igual, aún así, no todas las mujeres desarrollan esto, ya solamente un porcentaje desarrolla esto y depende del número de repeticiones que tenga. Sin embargo, igual algunas guías ginecológicas recomiendan igual el estudio en mujeres con falla ovárica prematura de causa inexplicada para ver si es que son portadoras de la premutación. Y el otro fenotipo clásico es el síndrome de tremor-ataxia asociada a síndrome X frágil, que también importa el número de repeticiones, pero también la edad. ¿Ya? Esto se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, pero es más frecuente en hombres. También va aumentando el riesgo a medida que aumenta la edad. En cuanto a la prevalencia de la premutación, es bastante alta en la población, es de 1 en 209 en mujeres y 1 en 430 en hombres, entonces igual es algo que tenemos que sospecharlo y preguntarlo. En cuanto ya a la clínica, lo clásico descrito es que son pacientes que presentan una fase alargada, orejas grandes, frente amplia, macrocefalia, prognatismo, hipermovilidad y macroorquídea. Sin embargo, hay que tener bien presente que este fenotipo es más característico de niños ya escolares, más cercanos a la adolescencia y también en la adultez. Los niños en periodo neonatal y periodo lactante, en general es difícil hacer el diagnóstico solamente con la clínica. Pudieran tener algunos rasgos, pero no es lo clásico. Eh, en cuanto a las diferencias que se generan en las distintas etapas, bueno, hay distintos problemas y situaciones que se pueden dar, ya sea en etapa prepuberal o postpuberal. En general, en etapa prepuberal, los pacientes pueden presentar estrabismo, escoliosis, otitis medias agudas, trastornos del sueño. Lo clásico, el trastorno del neurodesarrollo, aproximadamente un 70% de estos pacientes van a tener trastorno del espectro autista y también un gran porcentaje de los pacientes van a tener discapacidad intelectual. Solamente un 10% de estos pacientes logran tener un CI normal. El otro 90% va a tener discapacidad intelectual de distintos rangos, el promedio de CI es aproximadamente 40 puntos. En cuanto a la antropometría, esto igual es interesante. Estos pacientes en general, el percentil de la circunferencia craneal está sobre el percentil 50, pueden tener macrocefalia en algunas ocasiones en etapa prepuberal y el crecimiento también presentan un crecimiento algo más acelerado respecto a los pacientes que no tienen X frágil si es que compramos estos dos grupos. Eh, Cosa que se detiene en la etapa postpuberal. Se genera ya un enlentecimiento del crecimiento, donde en general los pacientes quedan como talla final en el percentil 25 para la edad de la población general. En etapa postpuberal pueden aparecer problemas cardíacos como prolapso de la válvula mitral y dilatación de la raíz aórtica, por eso es importante controlar a estos pacientes ya en etapa postpuberal con ecocardiograma. Eh, Se puede generar también trastorno ansioso y del comportamiento, y lo otro que se presenta en un gran porcentaje de los pacientes es la macroorquídea. En cuanto a la herencia, bueno, ya revisamos que es una herencia recesiva ligada al cromosoma X, es decir, que las madres portadoras le van a traspasar el gen afectado, ya sea a su hijo o a su hija. Si se lo traspasa a su hija, va a ser portadora, y si se lo traspasa a su hijo, depende del tamaño de la expansión, puede estar afectado o tener la premutación. Eh, en cuanto a los padres, en general, teóricamente no deberían, un padre afectado no debería traspasar la mutación porque estos pacientes deberían ser infértiles. La proteína de FMRP1 tiene un rol muy importante en la espermatogénesis, así que en teoría no podrían tener hijos eh, y solamente pudieran traspasar la premutación, eh, ya sea a su hija o a su hijo. En general, los padres no expanden la zona de mutación, no así las madres, que lo más aceptado es que al interactuar ambos cromosomas X de las madres, en ese momento de la meiosis, donde se generaría la expansión a la siguiente generación. Entonces, la madre puede expandir la zona de mutación, es decir, de premutación, pudiera traspasarle a mutación a, por ejemplo, un hijo, no así el padre. El padre siempre va a traspasar una premutación. Eh, el riesgo de expandir depende también del número de repeticiones y el número de interrupciones. Se dice que más de 100 repeticiones CGG en una mujer
debería expandir a la siguiente generación a una expansión completa. Bueno, ¿y cómo se estudia? Es difícil estudiarlo porque es una zona que es técnicamente difícil para hacer una PCR en el contexto es que hay mucha CGG que tiene tres puentes de hidrógeno, lo cual hace que se necesite más energía para denaturar el ADN, haciendo que este proceso sea más lento y demoroso. Además que el tamaño de la expansión, como ya vimos, pueden ser desde 200 repeticiones para la mutación completa, es decir, 600 pares de base, y la TAC polimerasa, que es lo que se usa para la PCR, se empieza a quedar un poco corta para esos tamaños. Y el otro problema es que si es que quisiéramos estudiar la zona de metilación, porque finalmente lo que genera el síndrome de X frágil es que se metila la zona y se silencia el gen, se ha visto que hay pacientes que no metilan por distintas razones que no se conocen muy bien esa zona. Entonces hay pacientes que es un grupo reducido que tiene más de 200 repeticiones, pero que no está metilada. Por eso igual a veces lo ideal sería estudiar todo, el tamaño y también si es que está metilado o no. Para eso se generó una modificación de la PCR en donde en vez de poner solamente los dos partidores en los extremos de nuestra región a amplificar, ponemos un tercer partidor que va dirigido a la zona de repetición, entonces vamos a generar distintos amplicones de distintos tamaños, y esto lo podemos medir por un electroferograma, por electroforesis capilar, perdón, y nos va a dar este patrón típico de escalera que nos habla de que pudiera haber una expansión si es que pasa el rango adecuado. Bueno, ¿y por qué por los exomas que hacen NGS hay problemas o hay que tener harto cuidado con todas las enfermedades por expansión? O si es que sospechamos alguna enfermedad que pudiera explicarse por una expansión, hay que tener cuidado, porque lo que hace la secuenciación por NGS es que acá tenemos nuestra zona de estudiar, nuestra zona de expansión, y lo que nos da el NGS es una técnica que igual usa PCR, primero, que vamos a tener todas las limitantes de la PCR, que son las mismas que vimos, y se generan secuencias cortas. Entonces, lo que hacen los programas bioinformáticos que alinean estas secuencias cortas con la zona a estudiar es que buscan a qué zona del genoma corresponde esta región. Que, por ejemplo, vamos a decir que tiene 150 pares de base y nuestra expansión tiene 600 pares de base. Entonces, el programa va a decir, bueno, esta región puede ir en esta zona, o puede ir en esta zona, o puede ir en esta zona, o en esta zona. Entonces, es muy difícil para el programa interpretar mediante esta forma si es que el tamaño de la expansión tiene 150 pares de bases, tiene 300 pares de bases, por lo cual no logra hacer una estimación adecuada. Hay algunos algoritmos que se han intentado desarrollar en donde se fijan en la profundidad de las lecturas. Es decir, cuántas veces se lee cierta zona, lo cual mejora un poco el rendimiento de estos exámenes, pero igual dista mucho de lo ideal. Afortunadamente, cada vez está entrando más la secuenciación de tercera generación, que la gracia es que son secuencias largas. En particular, las secuencias por nanopor tienen otra ventaja en donde lo que hacemos acá es que por un nanoporo pasa esta hebra de ADN, y va midiendo cambios eléctricos que se generan en esta zona, y por cada cambio eléctrico le asigna una base. Ya cada base da una señal en particular, y lo bueno que tiene es que además de poder asignar una base en particular, puede asignarse que hay metilación o no hay metilación. Entonces nos sirve para ver metilación y también para ver la secuencia específica de la zona. Entonces lo que tenemos acá es que podemos medir secuencias largas de 10 a 100 kilobases, lo cual nos sobra para poder medir esta zona de expansión. Entonces estaríamos midiendo estas dos zonas y no tendríamos el problema que teníamos previamente, que no sabíamos dónde asignar cada lectura, sino que acá tenemos una secuencia larga que, bueno, fácilmente la identificamos en qué zona del genoma va, y podemos ya tener más claridad de cuántas veces está repetida esa zona. Entonces hay que tener harto ojo con los estudios por secuenciación, ver cuál es el mejor, si es que se va a hacer por esa forma, pero lo ideal para hacer estos estudios son por TP-PCR todavía, o por Sounderblot, pero el Sounderblot es mucho más engorroso, así que TP-PCR es mucho más práctico para el mundo clínico. Y lo último, no para andar en esto, también ahí pueden haber no solamente por expansión que se genera este fenotipo de síndrome X frágil, sino que hay mutaciones puntuales que pueden generar este mismo fenotipo. Solamente para tenerlo presente, es raro que pase, ya menos del 1% es por mutación puntual. Y también puede pasar de lesión del gen, que también es una causa rara, pero también es posible. Y bueno, ¿a quiénes estudiar? Bueno, como ya vimos, más o menos del 70% de los pacientes con X frágil presentan criterios para TEA, y aproximadamente un 2% de todos los pacientes con TEA pueden deberse a variantes por expansión del trinucleótido en este gen.
Por lo tanto, algunas sociedades recomiendan para el estudio de pacientes con trastorno del espectro autista o pacientes con déficit intelectual o retraso global del desarrollo, como examen de genético de primera línea, partir con un TPPCR inicial, porque nos va a permitir descartar un porcentaje de los pacientes que tengan esta enfermedad. El rendimiento de estos exámenes igual es alrededor del 1% más o menos del TPPCR para X frágil en setting de trastorno del espectro autista o retraso global del desarrollo. Eh, Eso. Y bueno, como conclusión, el síndrome de X frágil es una cosa frecuente de autismo y déficit cognitivo, probablemente subdiagnosticada, y un adecuado conocimiento de esta patología y sus mecanismos permitirían realizar una adecuada consejería en las familias afectadas y pesquisar casos nuevos y también comprender a futuro nuevos tratamientos que se van a ir generando. Se están estudiando varias cosas, pero todavía no hay nada como que logra revertir el fenotipo. Eh, Eso. Muy Y bien. listo. Ay, no vi la caricatura, muéstrala, a ver, no alcancé a mirar. Ah, Sí, muchas gracias, Esteban. Súper interesante tu presentación. Qué bueno porque hay un montón de cosas que uno de repente lee y no las analiza en más profundidad, así que te agradezco eso. Y cedo la palabra, pero quiero ver acá. Yo voy a hacer una pregunta, o sea, primero una cosa de lo importante que es diagnosticarlo, porque con la Cecilia hemos visto familias de 3 niños, los 3 con X frágil, o sea, ya es una desgracia tener uno, tener 3 y 2, o sea, hay familia entera, Sí. y eso podría perfectamente haberse previsto. Y lo otro es que yo, en relación a enfermedades que yo veo bastante, pero que no son por poliglutamina, ¿ya? ya. Toda la ataxia espinocerebellosa, el Huntington, estas son ¿qué cosas? O sea, porque no son poliglutamina. La del X frágil vendría siendo, o sea, se clasifican así como poliglutamina, poli-A, poli, no sé. Sí, Eh, es que el X frágil, como al ejemplo compartido, Tú tienes una diapo que sí, muestras todo. sí, Sí. poli-A, Es claro, a que la niña, no sé si me da la son. las separan en... Porque las poliglutaminas yo las manejo bastante bien, porque está el Huntington, eh, la ataxia Esteban, espinocerebellosa, etcétera. muestra esa de tripletes y ahí están. Sí, Tenías una estoy diapo de tratando eso. de ponerla, Tienes- pero no... Para atrás tienes Ah, que voy ir, a po. ponerla acá. Es que esa es la ¿Se ve última, ahí la tienes que ir para pantalla? atrás. Ahí sí Sí, se ven. sí, sí. Ahí, ya. Eh, Acá. Esa. Claro, acá esto Ahí es yo la porque vi, eso. está Agrándala, en porfa, zona... Esteban. ¿La puedes agrandar? Muchas gracias. Claro, ahí fue donde yo me di cuenta que había que estaban las poliglutaminas y obviamente que esto no es ¿Qué de es? poliglutamina, sino No, que es porque las de triplete pueden ser distintos repetidos y en Sí, distintas acá zonas sí del están gen en... y con claro, pero distintos estas cambios de la poliglutaminas función. son todas CAG, todas son CAG. Claro, sí. Sí, eso codifica para la glutamina. Claro, obviamente están en distintos cromosomas, pero todas son Distintos, repeticiones de CAG. es que Pero son las distintos otras son genes, como Marta. distintos. Sí. ¿Le ¿Cómo? explicas de nuevo, Esteban? Explícale de nuevo de la Esa es la enfermedad por parte que, extensión. Sí. Explícale esa diapo Sí, de nuevo a bueno, la doctora. ya, que acá, bueno, tenemos un gen que tiene distintas zonas. En las zonas exónicas es una zona en la que la secuencia que está de ADN ahí está diseñada para codificar aminoácidos. Entonces, si es que se expande una zona exónica, lo que va a dar es que efectivamente en nuestra proteína se va a añadir todo lo que se añada en esta zona porque es una zona que ya, se va a traducir. Entonces, si es que tenemos CAG, que es el triplete que codifica para claro, glutamina, eh, claro, vamos a tener glutamina, pero en este gen en particular, y en sí, esta zona del genoma, que igual es importante a veces la zona donde está el genoma. em, Estas todas son por lo mismo, por poliglutamina, y estas son por polialanina, que es como se separan básicamente. Eh, ya. pero claro, son distintos genes y depende igual del gen, de la arquitectura propia del gen y de la zona Mm. también del genoma, porque igual un gen no está separado del resto, está igual interactuando con otras zonas, con histonas, Sí, no, sí, con muchas otras me queda cosas. claro. Sí, Ya. no sé si te puedo aclarar un poco. Las Ujú. enfermedades por expansiones
pueden estar en distintas zonas o sea, pueden estar en distintos genes, o distintos genes producen enfermedad por expansión de triplete. Y esa expansión de triplete o lo que sea, porque no son solo tripletes, ¿cierto? Mira, ahí hay algunas que no son por triplete, pueden estar en las zonas exónicas, que es la que te dijo Esteban, y que dentro de esas están las poliglutaminas, pero también pueden estar en intrones, como la ataxia Friedreich, por ejemplo, que están en intrón, y pueden en los distintos mecanismos que él ya te contó, o pueden estar en la zona 5' o 3' no leídas, eso significa UTR, y por lo tanto no son zonas codificantes en teoría, están en exones que no se leen, que no pasan a aminoácidos, y por lo tanto no se producen estos como aumentos de aminoácidos como tú dijiste de Huntington. Y eso es lo que pasa para X frágil, o la otra también es la distrofia miotónica, que produce más bien una alteración en el cambio en la función del RNA también. Perfecto. Sí, no sé si quedó más claro ahí, más Sí, sencillo. no, me quedó más claro. ¿Sí? ¿No metí la pata, Esteban? ¿Lo dije bien? ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque hay distintos mecanismos. Hay una diapositiva súper buena en el Thomson que pudiera ayudarte a mostrar eso. Es Ya, más gráfica. Sí, súper. Sí, estas son eso. solo por expansión de STR. Igual hay expansiones que son más grandes. Sí, Lo más grande que leí fue que como de 90 que lo descubrieron por tercera generación, que se va repitiendo y eso genera enfermedad. Entonces igual es todo un mm, mundo el tema de la expansión. claro, porque uno Pero esas siempre son antes como le las más fuertes. decía, claro, hacías tripletes o expansión Claro, dinámica, pero no, tripletes porque es lo más frecuente, pero pueden ser penta, sí, hexa, Ya, sí, por etcétera, pueden ejemplo, ser, depende de la enfermedad, no es que la expansión del equifrágil después va a ser penta, no, van a ser siempre los los tres, sí. tres núcleos, claro, la expansión trinucleótido, que va a depender del tamaño de esos tres que se repiten, cuál va a ser el efecto fenotípico. Sí. Ujú. Sí, y lo otro igual que hay que considerar que, claro, esta revisión CAG la estamos considerando, claro, en una hebra, pero igual hay que tener presente que igual en la otra hebra va para otro sentido, entonces va a tener la complementariedad. Una ya. CTG, que el CTG es la misma revisión que la distrofia miotónica Claro. tipo 1, DMPK, eso. Oye, a ver, los hombres con la mutación que no, o sea, que no generan X frágil, ¿La se mutación supone La que completa? son, premutación, ¿La premutación? no, por no, ejemplo, la premutación, eso normalmente, o sea, son normales, son gente con CI normal, me imagino. es normal, Entonces, no, sí, o no, no debería pero estudiarse en pacientes, o sea, en infertilidad masculina, quizás el X frágil, o ¿Por no qué es tan. infertilidad masculina? Porque ahí tú dices que la mayoría, tú dijiste, Esteban, que la mayoría eran infértiles, o sea que no. no, pero los que tienen la mutación completa son infértiles, porque No. la Ah, proteína ya, ya, FMRP, esa ya. es necesaria, pero Los los con premutación, premutación, las mujeres, lo que yo sé es que las mujeres tienen alteración en los ovarios y se genera esta falla ovárica precoz en mujeres. pero En los hombres hombres no. no he leído nada que altere la espermatogénesis y la premutación, habría que revisar Ya, específicamente, pero igual es verdad que el fenotipo de la premutación igual se está expandiendo. Estos son Es verdad. los dos fenotipos clásicos los que puse, pero por ejemplo hay otro fenotipo que tiene que ver harto con enfermedades psiquiátricas, con trastornos ansiosos de premutación, que cada vez está agarrando más fuerza y probablemente en un año más ya está como bien estandarizado, que O también es sea, parte de... y de hecho se ven las mujeres, las madres de hijos con X frágil que tienen toda esta cosa ansiosa o se quedan pegadas en una cosa y le dan y le dan y le dan también. Tienen algún trastorno Sí, un poquito, parecen trastorno de personalidad, pero probablemente tienen que ver con esto mismo. ya, Y pero sí, se ha descrito en algunas pacientes con premutación que pudieran tener retraso del desarrollo psicomotor también. ¿Y hay algo más que también, se sí. describió en las mujeres, Esteban, hace poco, el año pasado o hace 2 años, El- eh, en mujeres en las portadoras? mujeres, Sí, pero portadoras de la mutación completa o de la premutación. no, premutación. Premutación. No, no me Sí. suena nada, pero no. Hipermovilidad articular, sí. Parecen ah, Oye, Ehlers-Danlos también. Entonces también hay que pensarlo cuando todas estas pacientes que van y por eso hay que expandir un poco más la historia familiar. Sí. Martita, ¿más preguntas? no si la mujer, o sea, si el hombre tiene la premutación y se la hereda a la hija, ¿cierto? O al hijo, la hija debería ser. puede, ¿ah? Sí, sí, disculpe, sí.
al hijo, o sea, a la hija en realidad, porque el hijo no. Ujú. Debería tener, ella puede también, o sea, ya es una premutadora y se comporta con todas, como todas las mujeres premutantes, que podrían expandir su... Exacto, eh, sí. Ahí, sí. De ahí depende el tamaño de la permutación, porque en general de padre a hija o hijo el tamaño se mantiene relativamente estable o hasta a veces se piensa que se puede achicar un poco, contraer. Pero en general lo clásico es que se mantenga estable y claro, la hija ahí se va a comportar como premutada. Entonces ya, pudiera generar falla ovárica precoz y pudiera expandirla a la siguiente generación. Y la expansión va a depender de la cantidad de trinucleótidos que tenga expandido. Y eso está Y de calculado, entonces la, hay mayor o menor riesgo según la cantidad de repetidos que tenga. y ¿Sí? de las ¿Y eso cómo interrupciones, se de las llama? interrupciones. Ah, de las interrupciones que no las hablaste, ¿cierto? No, sí, sí la mencioné, Las sí, de hecho mencionaste, pero casi brevemente, ¿o sí, no? bueno, sí, en Sí. general, para que sea Sí. estable esa región, debería haber, en teoría, cada 10 repeticiones, una interrupción que es de AGG. Y eso le AGG. brinda estabilidad a la zona para que no se forme estructura secundaria y, bueno, sea menos propensa esta zona a expandir. Entonces, mm, pacientes que no tienen ninguna interrupción, es más probable que expandan claro, que pacientes que tengan interrupción. Claro, pero está calculado directamente con los números de expansiones y también sobre 90, es casi 100% seguro que expanden. Oye, sí, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Ah, ¿y cómo se llama ese fenómeno? Que los padres lo pasan y los nietos son los afectados, menos que los hermanos. Anticipación. Sí. No, La, tiene otro nombre. eh, O sea, es una anticipación, pero tiene otro nombre. Y no es anticipación, porque los familiares directos tienen menos probabilidades de que tener los X lejanos. que los lejanos. Tiene otro nombre. eh, Intergeneracional, no sé. Es intergeneracional, tiene un nombre propio. ¿Se acuerda alguien? No. Tiene que aprendérselo. Se lo tienen que estudiar. ¿Y Tiene cómo un se llama? nombre. Para saber. No, que lo estudien ellos. Es cuando se describió recién. Claro. Ah, no te escuchamos, Javiera. Es un nombre propio. Es un nombre propio, sí. Paradoja de Sherman, sí. Así se llama. Paradoja de Sherman. De Ajá. Sherman, porque en el fondo lo que ve la paradoja de Sherman es que tú ves estos pacientes y te das cuenta que hay más nietos afectados que hermanos afectados. Mm, Entonces, ¿me entiendes? Como que sí, eso. Pero es un fenómeno de anticipación, pero tiene ese nombre, paradoja de Sherman. Sí, eso. Oye, aquí dice que se conoce como anticipación o mutación dinámica. Está mal, entonces. No, 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 es que es una anticipación, pero se llama paradoja de Sherman por la forma en que era como que se saltaban generaciones Ya. y pero no, esa no es la razón es que hay más afectados en las generaciones siguientes que en las generaciones paralelas. Entonces eso fue como que se saltaba una generación y en la generación siguiente venían los afectados a diferencia de sus hermanos, por ejemplo, una Mm. cuestión así. O los hijos de las hermanas, sino Y que eso ocurre en es más todas bien las de tripletes. las hijas, de los nietos más que de sus sobrinos. Oye, ¿y eso es para los tripletes o para todos? Puede haber Es que lo que pasa es que esto es un pelito distinta porque en el fondo eh, por ejemplo, si tú tienes un hombre premutado, su hermana también es premutada, supongamos, y la hermana tiene hijos, menos hijos afectados que debería ser más cercano que las nietas, que los nietos. Pero se ven casi todas las con mutaciones dinámicas o ya. por expansión, se ve este fenómeno de anticipación en casi todo. Sí, no sé si hay alguna que no sé, Esteban, si tú revisaste porque son tantas y la mayoría son neurológicas, además. Sí. Sí, po, sí, sí. Por eso es que cuando uno Yo, encuentra a un niño con autismo, uno dice, bueno, ¿y qué le pido? Porque pero es que no tiene no nada que ver piensa- eso no tiene nada que ver con el autismo, pues sí. no, Tiene no, que no, pero me refiero la a que cada... anticipación, el concepto de anticipación se refiere a que aparece antes con mayor gravedad a medida que van pasando las Claro, generaciones. pero es que tomando Ese lo es, que la- tú dices, que la es el mayoría fenómeno. tiene problemas neurológicos, uno que ve niños con problemas neurológicos, la verdad es Ah, que de pero repente le cuesta decidirse
porque uno decía cuando apareció el exoma, oye, ahí está todo, pero resulta que esto no está en el exoma. Entonces No, uno dice, ah, qué lata. no, ¿Y te parece ese paciente mío que te mandé? Uno ¿cuál, así cuál? de calbujo, que me Ah, lo dice, voy a ver ahora. tiene caries Sí, normal. salió normal, sí, hay que ser lexoma, lo vamos a ver con la Marta. Sí, Javiera, yo tengo otros comentarios, pero para el final porque son Javi, tienes la mano levantada. Tenía nada que tú pusiste que efectivamente hay pero se está dentro pero Es más Sí, lo frecuente di, nombre. sí, lo dijo, sí, lo dijo. Dijo que era más frecuente en hombres, que se podía ver en mujeres, pero era más raro. Sí, Porcentaje exacto no lo sé, pero nombres sobre 80 ya empieza a ser igual harta la prevalencia, más del 70% lo desarrollan. En los nombres más jóvenes también es menos probable, pero también ahí se ve y igual está. tiene imágenes también alteradas, pues, ¿las leíste? Sí, tienen imágenes, alteraciones en los pedúnculos cerebrosos. O sea que, sí. Yo estoy mirando acá algo, perdón, sigue nomás, sí, perdona, sí. también veo que por lo menos el hombre el 40% y como Mm, entre 50 años, el 40% es el síntoma. claro, mira. Sí, no sé si hay más comentarios, Alison. No, solo estaba completando lo que decía el Javi. Ah, la otra cosa es que del trastorno espectro autista, claro, está recomendado por la Academia Americana de Pediatría, de hecho, que en el último consenso que se haga estudio a las personas con... Mm, Y sabes que eso habría que relacionarlo directamente con lo que dijo la doctora Hernández, porque para que aparezcan las características físicas de que es frágil, pasa ya mucho las tiempo. personas ya tienen 5 hijos, entonces pasa mucho tiempo, entonces hay que pensarlo más precozmente eh, para que las personas puedan decidir con más información respecto a su futuro reproductivo. De las diapos, las primeras diapos, Esteban, bueno, primero ya te dije que me gustó, muy bien presentada, bien diseñada. Solo te quería hacer unas correcciones mínimas. Mira, anótate las primeras diapos donde Eh, dijiste las alteraciones del gen y pusiste que hablaste solo de de la mutación completa. Entonces yo creo que ahí también tendrías que corregir que puede producir fenotipo en ahí, mira, La al premutación. déficit de la proteína. sí, sí, ¿Cierto? está Eso incompleto. habría que está incompleto, ¿cierto? Eso solamente va a mejorar. Lo otro es que el tremor ataxia, eso en inglés es temblor ataxia, en castellano. Tremor es inglés Ya. para temblor, sí. Ujú. Orquídea, no orquídea, porque no es una planta, es una orquídea, macroorquídea. No Ah, es una claro. orquídea grande. Sí, y es idia, sí, es una I, esa. No, no es Macroorquídea. dea. Sácale la E, la última E, Macroorquídea. es una I. Eso, son detalles, ¿no? Para ir corrigiendo al tiro. No, está bien. Y lo otro que te quería preguntar, hay lo otro también, déficit cognitivo, discapacidad intelectual es la que se usa ahora, ¿cierto, Ya, Marcelita Hernández? Discapacidad intelectual. Asesoramiento genético, no consejo genético. ya. También tienes que corregir eso. Y, Asesoramiento, sí, eso y es lo bueno. otro es una pregunta de ignorancia mía de la secuenciación de tercera generación. ¿Cómo se llama? ¿Se sigue llamando NGS tercera Y generación ahí, o le cambiaron nombre? Esa es una pregunta de ignorancia nomás. ahí, yo lo he visto de las dos formas, pero yo creo ¿Cómo? que el nombre más correcto es, lo he visto de las dos formas, pero a mí me gusta más tercera generación, pero también se nombran como por la marca que la generó, que es Oxford Nanopore y la otra es PacBio SMRT, que son las dos que están en el mercado o que están Ah, funcionando. Ya. pero el nombre no, generalmente nosotros no usamos las marcas, ¿por cierto? Sí, claro, como decirle, sí, sería como Ya, decir Illumina en vez de NGS. ya, pero eso es la marca de las plataformas y se puede, ¿y cómo debería que nombrarla correctamente? Estoy preguntando de súper ignorante.
Yo lo leí como tercera generación, pero tampoco sé si hay un consenso al respecto. Habría que Y tendrías revisar. que decir, en vez de decir NGS, tendrías que decir secuenciación masiva Segunda de tercera, generación. de segunda o tercera generación. ¿Eso dices tú? ¿Y O cómo sea, sé yo cuál es cuál? Porque uno dice mi lógica NGS sería, nomás, po, ¿cierto? es que mi lógica sería Sanger, primera generación, segunda generación NGS y tercera generación estas Ah, secuencias largas. ¿y tiene otro nombre? ¿No Esa es se mi... podría decir secuenciación por secuenciación masiva de secuencias largas? ¿No cuestión así? ¿Cómo se podría decir? Es que mm, Porque uno no lo he visto NGS descrito lo así. dice así, pero si yo digo NGS se entendería que estoy hablando de estas secuenciaciones por Illumina, de secuencias largas. ¿Se entiende, no? Sí, Ya, sí, pregunta claro, para porque la ahora Illumina está sacando secuencias largas, pero pregunta para la sí, doctora Lago. Solo para usar las palabras más apropiadas nomás. Sí. Yo había escuchado el Muéstrame ya, muéstrame esa imagen, la anterior. y es exactamente por esa ventaja, eh, es el polo que tiene más lecturas que solo una. Ya, Entonces puede estar muy, es el problema que tenía la generación de sectores anteriores, que al alinear de las grandes ventajas, ya. el problema es que por el momento es mejora más, Ah, y dice 2 o 3 horas. pero que depende del tamaño de lo que se quiera leer. No sé, po, pero están comparando 3 cosas. Y esa es la más corta que yo veo. yo Es que tenía no sé. entendido que es más Sí, rápido, pero tiene más errores todavía. Y lo más que errores. hacen, por ejemplo, y no con nanopore, pero sino con la otra, es que le ponen como unos ligandos que son los que se ven ahí abajo, que es para que en vez de pasar como una hebra, empiece a ¿Cuál, pasar cuál, cuál? como la hebra y ¿Ya? el pack bio SMRT, le ponen unos ¿Ya? ligandos al final de la secuencia a estudiar, entonces pasa la hebra y empieza a leerse el ligando, se logra dar la vuelta porque está todo conectado y empieza a darse vuelta muchas veces. Entonces eso reduce la cantidad de errores, porque a medida que más veces pase la secuencia, es menos probable que Claro, siempre se menos probable repita que el mismo tenga. error. Entonces si es que hay un cambio de base, es más probable verlo que pase muchas veces a que pase solo una vez. Entonces con esto se ha logrado mejorar un poco la calidad de la secuencia, pero igual le falta, todavía Pero no eso está, está mire, si te fijáis, 100%. está puesto como distinto, ¿no? Como está puesto en 3 tipos. Es que no sé, yo no sé lo que dice ese Es artículo, que este no, pero está puesto aparte este no, del nanopore. ¿Te fijas? sí, es Es, que este no es un nanopore, ya, ahí sí. es otra Está bien. secuencia. Ahora Sí. sí claro, sí lo entiendo, pero no como lo dijiste. Oye, entonces se me ocurrió la super idea de que presentemos distintos tipos de secuenciación y cómo han ido cambiando. ¿Les parece? ¿Quién se anota? Bueno, pónganse ustedes de acuerdo, me avisan, pero ese podría ser un buen, ¿cierto, Martita Hernández? Sí, sí, Para ponernos interesante, al día los muy, que muy estamos interesante. más atrás en eso. Sí, Mm, me eso. parece. Así que muchísimas gracias. Marta, tenemos visita, nosotros pasamos recién visita.